Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, Media Telecom Convergencia Plena. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 102.5 de MBS de México para todo el país y por internet de la Ciudad de México para toda América Latina y el mundo. Soy Jorge Fernando Negrete, mi Twitter es FerNegreteP y me da mucho gusto estar con mis queridos amigos y colegas. Irene Levy, buenas noches. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches, mi Twitter @soy Irene Levy. Gabriel Sosa Plata. Jorge Fernando, Irene, muy buenas noches. El mío es @telecom y medios. Como siempre, el sector de telecomunicaciones con mucha información, con temas controvertidos, temas muy apasionados. Con números malos. Con números, muy interesantes para revisarlos, para revisarlos muchas veces, cuestionarlos, y comprender más al sector. Creo que en la semana tuvimos el reporte, por supuesto, desde la semana pasada se presentó el informe de Cofetel. El ITEL, sí, lo comentamos, sí. Así es, lo comentamos, faltaron muchos temas también por reflexionar sobre ese punto, pero ahora lo interesante es el segmento sobre telecomunicaciones que viene en el informe del presidente de la República. Creo que hay datos que hay que revisar con mucho cuidado. ¿Qué opinan ustedes? Sí, desde luego, datos interesantes, algunas metas que se cumplieron, otras que no se cumplieron, alguna incongruencia ahí en algunos números que presentaron en el informe, en concreto el tema de banda ancha móvil, en el que la Cofetel presentó el número de 9.7 millones de accesos de banda ancha móvil a junio de 2012, mientras que el informe presidencial habla de 6.4 millones, pues número que sí deberían, me parece, aclarar, ¿no, Gabriel? ¿Cómo ves? Sí, es una diferencia importante, no estamos hablando de más de 3 millones. El 50% más. Sí, exactamente, es un número importante y que yo creo que aquí hace falta una revisión también de estos números, por supuesto más a conciencia, nadie las está certificando, eso es algo que sería deseable hacerlo, porque es muy grave que en un informe presidencial y en un índice de telecomunicaciones haya tal diferencia. Sí, muchísima, ¿no? Es muchísima porque finalmente en banda ancha, sea fija o móvil, se ha planteado parte del desarrollo de las telecomunicaciones aquí en México, porque eso es lo que te permite insertarte a esto que llamamos sociedad de la información. Es lo que te permite al ciudadano común acceder, por ejemplo, a servicios de gobierno electrónico, acceder incluso a servicios de salud, a comercio. Uh-huh. En fin, es un tema fundamental aquí en nuestro país y estos números pareciera pues que hay un problema, es un error, obviamente, pero como que se trató de cumplir la meta de los 22 usuarios de banda ancha de 100. Y sumaron habitantes. Las dos cosas, Gabriel, que esa es la otra, ¿no? Sumar la banda ancha fija y la banda ancha móvil, ¿no? Que habría que ver si eso era parte de... Esos son Tú datos comentas que no, ¿no? Claro, no, por supuesto, pero aparte de datos que ya comentaremos más adelante, porque también me parece que los objetivos que se lograron son muy pobres comparados para las necesidades del país, por supuesto, y comparados con muchas referencias en América Latina y el mundo. Pero bueno, todo esto se explica un poquito más en nuestra cápsula de Espectro Noticioso. Entonces pasamos con Mariana, nuestra productora, a Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. Empezamos con el sexto informe de gobierno. El presidente Felipe Calderón aseguró que la meta de inversión tanto pública como privada en el sector de telecomunicaciones se cumplió al 100%. De acuerdo al sexto informe de gobierno, dicha inversión acumuló 288.156 millones de pesos durante los 6 años de la administración que está por concluir. Lo anterior significó un cumplimiento de 101.8% con respecto a la meta establecida en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y que era de 283.000 millones de pesos. ¿Realmente el gobierno cumplió sus metas en telecomunicaciones? Estos son algunos datos oficiales. En telefonía fija, el gobierno se propuso como meta en 2012 26.5 líneas de telefonía fija, pero solo alcanzó 19.7. No cumplió. En 6 años no creció la telefonía rural y se quedó en 24.1 líneas por cada 1,000 habitantes.
no aumentó. La meta a alcanzar en 2012 de redes públicas de telecomunicaciones era de 230, pero solo existen 120 redes. No cumplió. El total de usuarios de Internet en 2012 sería de 70 millones, pero solo hay 41 millones. Tampoco cumplió. Donde sí alcanzó sus metas el gobierno fue en banda ancha, móvil y fija, con 24.2 usuarios, y telefonía móvil con 78 usuarios por cada 100 habitantes. Sin embargo, por encima de México, hay 15 países de América Latina que tienen mayor penetración de telefonía móvil. En otras noticias, la empresa Multimedios, propietaria del diario El Universal, ya mostró interés por participar en la tercera cadena de televisión. Según la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se requiere una inversión de $350 millones en infraestructura. Francisco Ili Ortiz, presidente de El Universal, dijo contar con fortalezas y recursos para construir un modelo alternativo de televisión. Actualmente, Televisa y TV Azteca concentran 94% de las concesiones de televisión abierta. Los otros concesionarios pequeños de la banda de 2.5 GHz, reunidos en la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones, ANSITEL, formarán un frente común para litigar el rescate de sus frecuencias. Consideran que el gobierno no respetó su garantía de audiencia al excluirlos de las negociaciones y que el precio que el Estado fijó para esta banda es demasiado alto y no costeable para ningún modelo de negocio. Estos operadores utilizan sus frecuencias para televisión vía microondas e internet inalámbrico. El 8 de agosto, la SCT inició el procedimiento de rescate de la banda de 2.5 GHz y pide 27,000 millones de pesos por ella. Usacell es la firma de telefonía móvil con más quejas en proporción de sus usuarios. Según estadísticas del portal Micofetel, los clientes de Usacell han efectuado 1,928 quejas ante el órgano regulador y la Procuraduría Federal del Consumidor desde que se inició el registro en línea en mayo de 2011 hasta julio de este año, con un índice de 93 reportes por cada 100,000 usuarios, mientras que Telcel, a pesar de tener 2,900 denuncias, tiene apenas un índice de 2. Sin embargo, la Cofetel solo se encarga de las estadísticas y carece de facultades para sancionar a los operadores. Te informamos que los operadores de telefonía móvil combatirán el robo de celulares. Ahora Usacell, Nextel, Telcel y Telefónica homologaron el procedimiento para que sus usuarios reporten el robo o extravío de celulares bajo principios de sencillez y transparencia. Desde el 1 de septiembre, los usuarios podrán efectuar una sola llamada de aviso para que el dispositivo sea bloqueado, sin requisitos o información complicados. Se recomienda que el usuario obtenga y conserve en un lugar seguro el email, que es el código internacional de identidad del equipo móvil, que se encuentra atrás de la batería o se puede obtener marcando al gato 06 gato. Si sufre de un robo o extravío, no pierda su número de teléfono, sino que siempre lo conserva. Tampoco están en riesgo sus datos personales. El pasado 24 de agosto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió el dictamen total, no final, del Convenio Marco de Interconexión. Sostiene que es necesario establecer reglas de interconexión para que Telmex no imponga barreras al resto de los operadores que encarezcan o impidan la interconexión. La COFEMER pidió a la Cofetel que explique con amplitud por qué Telmex debe compartir su infraestructura, cómo decidió la instalación de 10 puntos de interconexión a Internet, las implicaciones sobre el desarrollo de infraestructura y explicar por qué no incluyó en el documento la desagregación de los elementos de la red de Telmex, a pesar de que es una práctica entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. América Móvil adquirió 30% de los clubes de fútbol Pachuca y León. Se espera que con ello el financiero Carlos Slim prepare su ingreso a la televisión. El fútbol ha sido una de las unidades de negocio tradicional de los concesionarios de la televisión abierta como Televisa y TV Azteca. Televisa es propietaria de los equipos de fútbol América, Necaxa, mientras que TV Azteca es dueña del Club Morelia. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Regresamos con ustedes a Media Telecom 102.5, transmitiendo desde la Ciudad de México. Pues un comentario adicional. En el reporte del presidente veíamos que en materia de telefonía móvil se cumplieron los objetivos y que hoy en día tenemos un 84.8% de teledensidad. A mí lo que me sorprende es que los objetivos son
profundamente mediocres. En América Latina estamos solamente arriba, o tenemos atrás de nosotros a Puerto Rico, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Es decir, estamos muy lejos en el tema de telefonía móvil. En móvil. El país que tiene mayor teledensidad en América Latina es Panamá, con 203 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Uruguay, 141. Guatemala, 140 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. O sea, Argentina, 130. Tiene una mejor penetración que México. Bueno, y además tiene una buena política de telecomunicaciones, te debo de informar. Por supuesto que sí. Brasil, 123.9, que además Brasil hace 4 años estaba abajo de nosotros. Muy rápidamente nos superó. Entonces, sí, que por supuesto que se cumplieron los objetivos del Plan Sectorial de Telecomunicaciones. Bueno, y hay que ver quiénes son los operadores dominantes aquí en México que han logrado o han contribuido directamente al cumplimiento de estas metas que tú has comentado, que son bastante mediocres. Claro, habría que ver también el entorno de competencia, porque cuando tienes una empresa como Telcel que tiene más del 70% de las líneas, ¿no? Que tampoco es sano en materia de competencia, ¿no? Desde luego. Pero son ellos los que lograron el objetivo sin política pública, ¿no? O sea, si hubieras tenido una política pública. Sí, pero no lo hicieron por Madre Teresa de Calcuta, lo hicieron porque es un buen negocio. No hay duda. Por supuesto. Ahora, pero lo que voy es que siempre hay esfuerzos que hace la política pública y otros son esfuerzos de los operadores, ¿no? También es cierto que hay una enorme pobreza en México, hay que reconocerlo, y que eso también contribuye a que estas pero no menos que Guatemala, ¿no? Creo que menos que Guatemala. Pero es un tema, digamos, fundamental también. Bueno, continuamos un momento, nos vamos a corte y regresamos. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los conceptos de invalidez de la coalición Movimiento Progresista, validó la elección y declaró a Enrique Peña Nieto como presidente electo. En Media Telecom Convergencia Plena, queremos recordar cuáles fueron las propuestas de Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. Lideraría la ejecución coordinada de una agenda digital por un México conectado, estrategia integral de largo alcance con metas ambiciosas y concretas en el corto y mediano plazo. Haría de la competencia en todos los mercados una política de Estado y aumentaría los niveles de inversión en telecomunicaciones. Otorgaría mayor autonomía y facultades a órganos reguladores como COFETEL y COFECO y eliminaría dobles ventanillas. Impulsaría un análisis serio de la disponibilidad de espectro radioeléctrico para impulsar una mayor oferta de servicios. Perfeccionaría el marco legal para tener certeza jurídica, convergencia y competencia. Realizaría reformas necesarias para garantizar la transparencia, no discriminación y aplicación efectiva de la regulación. Revisaría la ley en materia de asignación de permisos para las radios comunitarias y regularizaría su situación jurídica. Crearía tribunales especializados en materia de competencia económica. Aumentaría la inversión pública en infraestructura digital y aprovecharía la infraestructura pública existente. Triplicaría la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación. Velaría por la neutralidad de la red. Incrementaría el número de usuarios de Internet, ofrecería puntos de acceso público y conectaría las escuelas públicas del país. Lanzaría una cruzada por la alfabetización digital de quienes están excluidos de los beneficios del cómputo y de la banda ancha. Dotaría de una computadora portátil con acceso a Internet a todos los alumnos de escuelas públicas de quinto y sexto año de primaria. Crearía la Universidad Nacional Digital para fomentar la educación a distancia y ampliar la cobertura a 45%. Estas son las propuestas del presidente electo Enrique Peña Nieto. Opina y ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Okay. Bueno, pues ya hubo la presentación del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, y en el área de comunicaciones vimos a Ruiz Esparza, en el área de infraestructura y Gerardo Ruiz Esparza, y también, ¿no? A esta Alejandra Lagunes, que parece experiencia en el tema de las redes sociales, estuvo en Google, ¿no? Manejó en el área de multimedia también ahí en Televisa. Entonces, bueno, es una gente que se ve que tiene conocimiento del entorno digital. Que para eso fue nombrado, digamos, como equipo de transición, hay que aclararlo, ¿no? Claro, sí. Aún no se sabe, aunque muchos sospechamos que Gerardo Ruiz Esparza pues, se pudiera quedar como secretario de Comunicaciones y Transportes, dado que fue secretario de Comunicaciones en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
México, ¿no, Exactamente, Gabriel? y que tiene una trayectoria, pues, no ligada necesariamente al sector. Él, por ejemplo, fue en 1988 coordinador de giras del presidente de la República. En 1993 fue director de administración del Instituto Mexicano de Seguro Social. En el 98 fue director jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Y en 1999 director de administración de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo menos aquí en la comisión tiene cierto conocimiento de las telecomunicaciones. Pero yo creo que sí podría ser Jorge Fernando Irene desde mi punto de vista, porque es una figura anodina. Es decir, nadie lo conoce a nivel nacional. Digo, una cosa es manejar las comunicaciones en un estado de la República, pero otra dimensión a nivel federal, claro, caray, es otro donde se controlan boleto. todo el asunto de prebendas, concesiones y demás. Y donde sabemos que está el juego fundamental, donde están las canicas, ¿no? De todo esto de las telecomunicaciones. Y yo creo que buscarán una figura de estas características con para que sea, pues, prácticamente palomeada por todos, ¿no? Sí, y que no tenga esta suerte de contaminación previa política relacionada con asuntos de telecomunicaciones. A mí me parece, digo, sin conocerlo mucho, a mí me parece que no tiene este mal sello que pudiera ser criticable, en el sentido de que no viene de una empresa, no estuvo relacionado con cuestiones de los regulados, ¿no? De las empresas reguladas. Entonces me parece que va a estar interesante conocerlo en esta etapa de transición para ver, bueno, si ya dijo el presidente electo Peña Nieto que no necesariamente va a ser su equipo, su gabinete, pero probablemente se vayan perfilando algunos nombres. Fíjate, ¿no? que como siempre, por supuesto no hay nada escrito en estos casos, pero lo interesante es que en efecto es una figura que no tiene, parece ser una larga trayectoria en el sector, lo cual no es malo. Si tiene sensibilidad y ganas de aprender. No, bueno, y un equipo que lo asesore adecuadamente. Así es. Y aquí es donde buena parte de la opinión pública, pues vamos a tener que participar en, comentar, proponer y revisar modelos de política pública en otros países, ¿no? La experiencia que tiene México y tratar de recuperar un poco el liderazgo que tuvo en años anteriores, no por querer ser líder en nada, sino porque eso genera experiencia. Hay gente muy talentosa en este país. Proceso de aprendizaje, aportar, ¿no? Y nada más, también no debemos dejar de mencionar a Eduardo Sánchez, que pues va a estar como vocero. Así es. Y que muy probablemente él podría ser el director de comunicación social, que sabemos que también es una figura clave en cuanto a la relación del gobierno federal con los medios de comunicación. Así es. Y se encuentra ya en el estudio Purificación Carpintero. Purificación, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Pues Puri? aquí, Buenas noches. Estoy tratando de entrar. No, ¿de quién están hablando? De Gerardo. No, estábamos Del equipo de Gerardo transición que anunciaron hoy. Elizabeth. El presidente electo. No, bueno, lo que pasa es que a mí realmente me sorprendió más bien el nombramiento que hicieron en relación a todo lo que es la parte digital. Alejandra Lagunes, de la que todavía no hablamos, sí. la comentamos. Que viene de pero Google no. y Televisa, ¿no? Con esa experiencia. Bueno, Sí. te digo, hay mucho que decir al respecto, porque bueno, digo, si quieres le entro de Va. una vez al No, tema. a ver. Adelante, Ya Purifica, estamos, para ya eso estamos estás aquí. entrados, ¿no? Bueno, no, digo, la verdad es que siendo un sector sumamente complejo en donde la verdad casi todos nos conocemos, y no es que todos nos conocemos, porque todos los expertos o especialistas de alguna manera nos interactuamos unos con otros, pues ciertamente pues no es una persona conocida, y esto es porque dentro de su trayectoria, que ciertamente debe ser una persona sumamente competente, ¿no? Uh-huh. En realidad su trayectoria ha sido de ventas. Uh-huh. O sea, ella estuvo en Google como en ventas, en el área de ventas, estuvo en Yahoo en el área de ventas, estuvo en Televisa Multimedia en el área de ventas y en MSN Microsoft en cuentas premium, o sea, también en ventas, es decir, ella se ha dedicado a vender publicidad, claro. Es decir, a Google, obviamente Google, Yahoo, todos ellos cobran por la publicidad que ponen en sus sitios. Ahora, ¿no podría ser que a lo mejor Purificación de que nada más maneje las redes sociales del gobierno federal? Pero no, es agenda digital. ¿Así de plano? De redes sociales. Pero todavía sigamos el equipo de transición. Pero bueno, a ver, ya se van definiendo, ¿no? A ver, tú imagínate que en el equipo de transición, Dionisio Pérez Jácome, en la parte de telecomunicaciones, o de radio y televisión, pues va a tener, pues todo eso es la parte digital, de la agenda digital. Imagínate que va a tener que más bien el subsecretario, en este caso Héctor Olavarría, va a tener Mónica Aspe sería, ¿no? Mónica Aspe sería por un lado, digamos, sería el símil de Alejandra Lagunes.
Pues todo depende si es que lo ves desde el punto de vista de que nada más es la parte digital sin incluir la parte de la infraestructura que serían todas las redes de telecomunicaciones. Yo creo que ya pasamos esa etapa, ¿no? Pero sabemos que en este nuevo mundo digital, los fierros simplemente son los fierros a través de los que se transmiten señales que prestan servicios como los móviles. Después tienes tú, evidentemente, las aplicaciones, y después de las aplicaciones, los contenidos de esas aplicaciones. En realidad, el mercado es un todo. ¿Tú interpretas entonces que Alejandra sería el contacto para todo el tema de telecomunicaciones? Pues, la verdad pero es que agenda digital específicamente. Pero agenda, a ver, cuando hablamos de agenda digital, estamos hablando de eso. O sea, es decir, yo creo que a todos nos queda clarísimo que en este mundo en donde ya se nos olvidó, o sea, ya no existen las barreras en términos de los servicios y aplicaciones que se pueden prestar a través de las diferentes infraestructuras o redes. Lo que estamos hablando es de todo. Estamos hablando no solamente de, obviamente, la agenda digital es banda ancha para todos, pero la banda ancha te sirve ¿para qué? Claro, o sea, es buena tu precisión, te voy a decir por qué, porque creo que justamente a muchos no les queda claro. La buena parte de algunos colegas con los que hemos platicado, gente responsable del área, todavía no entiende que los temas de agenda digital tienen estas dos grandes patas, por así decirlo, ¿no? El tema de infraestructura en telecomunicaciones y justamente el tema digital. Muchos se creen que déjame decir el nombre del cargo. Déjame decir el nombre del cargo, Puri, para no seguir, a lo mejor estamos confundiendo, porque el nombre del cargo es coordinadora para el programa de gobierno digital. Sí. Entonces yo creo que sí está más acotado, ¿no? Sí, dice coordinadora para el programa de gobierno digital, licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Yo pienso que está más acotado, ¿no? Primero no. Yo también estaba buscando, tiene 2 puestos, pero en realidad es de toda la parte digital, porque hay varios sitios en donde la ponen como gobierno digital, otros la ponen como coordinadora digital. Perdón, no queda claro. Denme chance de un corte y regresamos. En un momento regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Media Telecom. Convergencia Plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. En Media Telecom, Convergencia Plena. ¿Qué tal? Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Estamos en esta mesa. Es que está prendida esta mesa, ¿no, Jorge Fernando? Levy, Gabriel Sosa Plata, Purificación Carpintero, y tenemos discusiones profundas sobre el tema de la transición en el equipo de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, tenemos en la línea en este instante a Aleida Calleja. ¿Ya la tenemos en la línea? Aleida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes vía telefónica. Pues ya sabes, el tema del momento, el proceso que estamos viviendo ahora con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, nombrados hace pues unas cuantas horas el día de hoy, particularmente en las áreas de telecomunicaciones, parece ser, o de infraestructura, y el área digital. ¿Cómo ves estos cambios? Pues mira, no hay como mucha claridad precisamente en los perfiles, ¿no? Habrá que ver cómo finalmente integrarán una interlocución y con quiénes. De hecho, me parece que ya desde el proceso electoral varias organizaciones estuvimos planteando preguntas y compromisos a los candidatos, que la mayor parte de ellos respondieron, y digamos que a partir de ahí comienza pues la interlocución. Veremos con quiénes se contactan y de qué manera, ¿no? Así es, en efecto, parece que estos nombramientos, todavía no son muy precisos en cuanto a las funciones que van a tener ellos, y es muy pronto todavía para opinar en qué sentido actuarán, aunque por supuesto nos dan alguna luz de qué sucederá y por dónde irá todo esto. Se encuentra también aquí Purificación Carpintero. Hola, Puri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien. Igual a Gabriel y a Fernando. Oye, y a Irene. Qué pena que no estés aquí con nosotros, se está poniendo la plática de sabrosa. Imagínate, íbamos a tener un programa muy, muy pletórico, ¿no? Oye, Aleida, y un segundo comentario. Bueno, viste el informe que se presentó por parte del presidente de la República, específicamente en el sector de telecomunicaciones. ¿Qué opinas sobre ese informe?
yo lo que creo es que ese informe corresponde al mundo que debe de tener Calderón en su cabeza, ¿no? Pero que no corresponde a lo que sucede en México, a lo que sucedió en su sexenio. Me parece que él no solamente tiene errores graves en términos de lo que ustedes estaban comentando cuando inició el programa, sino también, pues diríamos que podría faltar a la verdad en varios de los temas que plantea, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál, Aleida? ¿Qué, en el sector de telecomunicaciones, qué encontraste tú o cuáles son tus apreciaciones respecto al informe y a la realidad? Pues mira, en términos de cobertura, ¿no? En realidad no se lograron las metas que estableció y además dijo de manera muy pomposa que se había impulsado de manera importante las famosas 3 Cs que él prometió al principio del sexenio, ¿no? La cobertura, la convergencia y la competencia, lo cual, digamos, una de las grandes críticas que se ha tenido sobre la política del presidente Calderón es que esas 3 nunca llegaron, todo lo contrario. Así es. Oye, Aleida, y además un tema que a mí me parece muy delicado, que fue el reporte en el área de medios públicos. Casualmente estuvimos tú y yo ayer con la comisionada del Consejo Superior Audiovisual, Cristian Kelly, y veíamos que es muy lamentable el tema de los medios públicos, porque ahora se anuncia de que se duplicó la cobertura de los denominados medios públicos, y primero, en México no existen medios públicos. 2, no existe la definición de medios públicos. En segundo lugar, se crea el órgano, el OPMA, que es que es el que transporta las señales para los medios públicos, que depende de la Secretaría de Gobernación, rompiendo de manera dramática esta historia de independencia de los medios públicos respecto al gobierno. Yo les puedo contar la historia de ese OPMA, ¿eh? ¿Va? Bueno, mira, yo nada más antes de que Puri nos cuente la historia de SEUMA, yo diría que en el sexenio de Felipe Calderón se cumplieron otras Cs en el área de telecomunicaciones. La de complicidad, la de complacencia y concentración, ¿no? Y concentración. Esas 3 Cs sí no las cumplieron, ¿no? De eso, digamos, podríamos dar cuenta. Y en efecto, o sea, el OPMA, el organismo promotor de medios audiovisuales, nació de una manera muy opaca, poco transparente. Por más que pedimos explicaciones a la Secretaría de Gobernación de qué hacía la Secretaría de Gobernación, teniendo permisos que además le dieron de manera express la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y por qué se las daban, digamos, en préstamo al Canal 11, y por qué esas frecuencias no iban directamente al Canal 11 para tener una cobertura nacional, ¿no? Yo te lo cuento todo, ¿eh? A ver, ¿qué pasó pues ahí, planificación? Pero nos digamos, dices en términos detalle? de medios públicos no avanzamos casi nada, y para empezar porque por lo que dice Jorge Fernando, o sea, ni siquiera tuvimos una definición de medios públicos, jamás se generaron condiciones para una independencia editorial, se siguieron manteniendo prácticamente la mayor parte como medios oficiales. Muchos de ellos hacen esfuerzos muy loables para tener consejos de programación y alguna participación social, pero en la práctica corresponden pues al dedazo y a la política que emite el funcionario en turno, ¿no? Ahora sí, cuéntanos, Puri. Ahora sí, va. Yo que estoy ansiosa de contar, caray. Sí, bueno, mira, esto dijo el presidente, nada más para que tengas el antecedente, dice, también duplicamos la cobertura de la televisión pública. Y después dice, la televisión del gobierno. Como si fuera lo mismo, como si fuera lo mismo, ¿no? Te digo que es un informe convirtiéndola como por primera vez en una opción distinta de televisión abierta para la gran mayoría de los mexicanos. Espera, claro. Por eso corresponde a su mundo, ¿no? Ahí en pero su mente. es que yo creo que, evidentemente esto es una cuestión de terminología que tiene una gran relevancia, sobre todo para nosotros que estamos en el sector. Porque la gente tiende a pensar televisión pública y a confundirla con televisión del Estado. O con la BBC de Londres, en el mejor de los casos. No, pero la gubernamental no es la misma. Claro que sos otro, exacto, o sea que una cosa es televisión pública, como sería la BBC de Londres, la PBS de Estados Unidos, la RAI italiana, la televisión española, etcétera, que son medios independientes que no tienen una afiliación con el gobierno, que son independientes en términos de consejo, es pública, ¿no?
ellos hacen sus contenidos y tienen subvenciones inclusive por parte de los gobiernos, pero el gobierno no tiene nada que ver en sus decisiones. En sus decisiones, en su línea editorial. En su línea editorial, ni claro. política, etcétera, ¿no? Y otra cosa es el organismo promotor de medios audiovisuales. Y no voy a decir nada que no haya sido ya publicado, quiero decirles, porque bueno, en mi calidad de subsecretaria, cuando todo esto sucedió, pues yo no podía revelar porque era información. ¿A ti te tocó eso como subsecretaria? A mí me tocó. Pero se supo realmente después, ¿no? Después se supo. Sí. Yo no podía, por mi obligación, no podía revelar la información. Sí fue publicada con posterioridad. El hecho es de que se crea este organismo promotor de medios audiovisuales, cuando originalmente, obviamente, la propuesta que venía de la subsecretaría y que inclusive yo estaba trabajando con la Secretaría de Gobernación, con una de las subsecretarias de la Secretaría de Gobernación, Irma Pía. Irma Pía González. En donde Irma Pía y yo estábamos abogando por la creación de una verdadera cadena de televisión pública, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí la negociación era la siguiente. Como ustedes saben, habían solicitudes de permisos, una larga lista de solicitudes de permisos y un número limitado de canales disponibles. Pero el Instituto Politécnico Nacional, a través del Canal 11, había sido el que había puesto el pie primero. Y conforme al principio priori tempore, priori jus, para que primero en tiempo, primero en derecho, es decir, el que llega primero le toca primero. Lo que hizo Canal 11, en un acto que a mí me parece de la directora del instituto, ¿es rectora o es directora directora? La directora del Instituto Politécnico Nacional. Xoloyot, si no es así, ¿no? Xolosóchitl. Ajá. Verdaderamente entregó estos permisos, o digamos se los se dio el orden de prioridad para que se los llevara el OCMA. Qué barbaridad. A cambio de que el OCMA retransmitiera su señal y obviamente recibieran más presupuesto para la creación de contenidos. Pero el contrato que firmaron fue un contrato por un año. Así es. Es decir, mañana, renovó, ¿no? Se puede renovar anualmente, pero déjame decirte. Se venció en abril de este año. Así es. Bueno, pero trae el contrato, que por cierto, nuevamente fue público, ¿no? Ese contrato, y la verdad es que yo lo conocí ya cuando estaba fuera de la administración, ese contrato trae esta cláusula de renovación automática en caso de que no se quiera. Pero nada obsta que, por ejemplo, el año que viene simplemente le quiten las señales al Canal 11, y ahí sí, lo que estamos hablando es de una televisión del Estado, más bien del gobierno, del Ejecutivo Federal, que podrá utilizar para sus propósitos de propaganda y línea editorial. Hay que decirlo nada más. Pero eso significa una renuncia a darle certeza de tu proyecto y certeza jurídica al Canal 11, finalmente. Pero ¿no? Claro, por eso te estoy diciendo. Es muy cuestionable, eso tuvo que haber sido una disculación pública. Yo tuve una árida crítica para Xolosóchitl, o como se llame, porque a mí me parece que fue un entreguismo. ¿O cómo se llamaba? Xolosóchitl, se sigue llamando. Perdón, ¿cómo se llama? Perdón. Yo tuve una profunda crítica. ¿Cómo es posible que haya cedido estos lugares cuando el Canal 11 tenía realmente la verdadera posibilidad de convertirse en una verdadera cadena, por lo menos no gubernamental, no una cadena pública, ¿no? Claro, Puri, Aleida, tenemos que irnos a corte porque además estamos en línea con el maestro Raúl Trejo del Arbe. Por lo pronto, Aleida, muchas gracias por participar con nosotros. Te enviamos un abrazo muy, muy afectuoso. Gracias, Aleida. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos en la línea a Raúl Trejo, o vamos a corte. Pero primero vamos a corte, regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. No te desconectes. Media Telecom Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom Convergencia Plena. Media Telecom Américas. Brasil terminó el primer semestre de 2012 con un total de 333 millones de accesos de servicios de telecomunicaciones. Esto es telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión de paga. Según cifras de la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones, Telebrasil, el crecimiento fue de 16% frente al mismo periodo del año anterior, con 46 millones de nuevos accesos activados de junio de 2011 a junio de 2012. La banda ancha fue el servicio que más creció en comparación con el mismo periodo de 2011, con un aumento en 73%. En total, contó con 77.5 millones de conexiones, 58.8 millones de accesos móviles y 18.7 millones de fijos.
Dada la alta penetración de servicios de telecomunicaciones, en Brasil comenzará un programa para que 12,000 usuarios participen en la medición de calidad de los servicios de banda ancha fija. Se trata de un aparato conectado al módem o ruteador que medirá diariamente la velocidad de servicio para información de la Anatel, el órgano regulador nacional. También prevén un sistema de medición de la banda ancha móvil que anunciarán en noviembre próximo. El ministro de Ciencia y Tecnología venezolano, Jorge Arreaza, previó que en un plazo de 2 años la televisión digital terrestre con tecnología japonesa llegue a todo el país tras las pruebas que se desarrollan desde junio de 2011. Arreaza dijo que esperan instalar en septiembre transmisores para atender 14 ámbitos territoriales donde se encuentran las ciudades más pobladas del país, entre ellas Caracas. La Agencia Nacional del Espectro Colombiana, ANE, publicó la agenda para televisión de lo que queda de 2012 y 2013 para recibir comentarios de los interesados de la industria y del sector. El documento incluye un cronograma por trimestre de la administración del espectro para la televisión digital terrestre. La ANE espera que para diciembre de 2012, 50% de los colombianos tengan acceso a la televisión digital. La ANE tiene para la televisión 3 objetivos. Garantizar la disponibilidad de espectro para el despliegue de televisión digital terrestre, establecer las condiciones técnicas de espectro requerido para el periodo de transición de la televisión analógica a la digital y posibilitar la entrada de nuevos operadores. También en Colombia, el Ministerio TIC en conjunto con distintos operadores, medios de comunicación, empresas e institutos lanzó el programa En TIC Confío para promover el buen uso de las tecnologías entre menores de edad. La estrategia se basa en 3 ejes programáticos: el aprovechamiento de las TIC, medidas para usar Internet de manera segura, responsable, respetuosa y saludable, y cero tolerancia con la explotación a menores de edad en redes electrónicas. En TIC Confío incluye la puesta en marcha de varias herramientas y plataformas, como un sitio de Internet, una dirección acerca de terminología que reconoce los malos usos, delitos y consejos de cómo actuar de forma adecuada en caso de presentarse una situación de riesgo. También se implementaron grupos en las redes sociales como Twitter, hashtag En TIC Confío, Facebook, En TIC Confío Mintic, y YouTube, En TIC Confío TV. Y se dictará una conferencia interactiva. Suscríbete a nuestro boletín diario Mediatelecom Américas a www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. Regresamos a Media Telecom. Está en el estudio Irene Levy, Gabriel Sosa Plata, Purificación Carpintero. Buenas noches, soy Jorge Fernando Negrete. Ya la saludaste, Fer. Bueno, pero es más, que... ¿no? Pues cómo no. Si no, luego me regaña porque no digo quién está aquí. Estamos en MBS 102.5. Yo no te regaño, ¿eh? ¿No? Pero más, se encuentra en la mi línea... nombre en secreto. Se encuentra en la lía mi maestro Raúl Trejo de la Red. Buenas noches, Raúl. Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a las 4 para no repetir, con mucho afecto. Te escuchamos atentamente. Bueno, al comienzo del programa ya se mencionaban algunas cifras, Jorge Fernando, acerca de las enormes contradicciones que hay entre lo que dice el presidente de la República y lo que contiene realmente su informe de gobierno acerca de las telecomunicaciones. Cuando glosó su informe de gobierno, el presidente Calderón dijo que México está fortaleciendo el campo de las telecomunicaciones y mencionó estas ya tan conocidas e incluso tan recientemente parodiadas 3 Cs. Él dice que hubo cobertura, convergencia y competencia. Pero con los datos que podemos encontrar en el propio informe de gobierno, especialmente en el anexo estadístico, vemos que el panorama realmente es otro. La cobertura de las telecomunicaciones ha sido tan insuficiente como al comienzo del sexenio. La convergencia sigue ausente en amplios segmentos. Por ejemplo, ya sabemos que la telefonía está disociada de la incorporación de servicios como la televisión por cable. La competencia ha sido mascarada retórica para disimular el convenencierismo con el que son tomadas todavía ahora las decisiones más importantes del sexenio en materia de telecomunicaciones. Vamos, por ejemplo, a los números, unos cuantos números. En telefonía básica, al comienzo de este gobierno, había 19.861.000 líneas. 6 años más tarde, hay 19.730.000. No me estoy equivocando. Hoy los mexicanos tenemos menos teléfonos fijos que cuando comenzó la administración del presidente Calderón. En 2006 había en todo el país, dice el informe, 55.308 poblaciones con servicio de telefonía fija. En 2012 son 55.353. Hay un avance, son 45 más.
¿Cuántas poblaciones hay en México? El mismo informe dice que el programa Oportunidades tiene presencia en 103,000 poblaciones, o sea, la mitad. Si comparamos estos datos, no tiene servicio de telefonía. En 2007, el 53% de los hogares tenía teléfono fijo. En 2012, son 47.1%. Porcentualmente, en números relativos, hay menos hogares con teléfono fijo. A lo mejor lo que pasa es que tienen celulares. Ahí sí hubo un avance de los 66 millones y medio que había en 2007. Hoy tenemos 97 millones y medio. Es un incremento de casi el 50%, pero lo que no ha crecido es la cobertura de la telefonía celular. En 2006 había 51.300 localidades con este servicio y en 2010 son 51.396. No hay datos para los años más recientes. Oye, déjame interrumpirte nada más, Raúl, porque aquí hay un dato importante que hay que tener en consideración. Cuando hablamos de número de líneas celulares, quiero decirte que en ese número no solamente se incluyen las líneas celulares activas, así es, sino todas las líneas, es decir, hay muchos teléfonos que seguramente nosotros tenemos guardados que están inactivos. Exactamente. Entonces, el tener 99,000, primero, en realidad no significa nada, porque si nosotros lo vemos, por ejemplo, seguramente tú tienes por lo menos 3 líneas móviles, ¿no? El de tu celular, el de tu radio 4, y el de tu iPad. O el de el de otro. Y eso significa que en realidad no tenemos, o sea, en términos, si lo viéramos en términos de concentración socioeconómica en una clase social, veríamos que la disparidad es enorme, es decir, la concentración se agudiza, ¿no? Se agudiza porque en realidad nosotros tenemos 3 o 4 líneas en términos generales y otros no tienen nada. Yo tengo una sola línea celular. Yo también, caray. Mi esquizofrenia telefónica no llega tanto y con una me basta y con eso es suficiente. En Internet, por ejemplo, el gobierno dice que al terminar este año habrá una cobertura de Internet entre 45 millones de mexicanos. Si es que se cumple este meta, pues habrá un avance, eran 20.5 millones al comenzar el sexenio, pero el gobierno decía que al terminar esta administración iban a ser 60 millones de usuarios. Allí hay otra meta incumplida de este gobierno, y otra cosa es el tipo de Internet que tenemos. El gobierno asegura que la quinta parte de las conexiones son de banda ancha, pero la verdad es que hay un uso muy flexible de este término. Lo que en México el gobierno y Telmex, que son los principales responsables, llaman banda ancha, es una velocidad hoy de entre 2 y 5 megabits por segundo, cuando en América Latina el promedio hoy es de 10 megabits. Y déjame decirte algo, Raúl, sí. El informe que lo que tú mencionas, tanto el informe como el índice ITEL, ahí mencionan que están tomados en cuenta para el número una velocidad de 256 kilobits. Es lo que te iba a decir. O sea, ni siquiera un mega, la cuarta parte de un mega. Por eso, eso dicen que es banda ancha, tanto fija como móvil, ¿no? Pero además, tú decías 2 megas, perdón, yo creo que serían 2 megas el 31 de diciembre como a las 4 de la mañana, porque la verdad es que no tiene nada, ¿será que nadie está usando? En el momento en el que nadie está usando Internet, claro, a lo mejor tienes ese ancho de banda. Cuando todo el mundo se pone a usarlo, pues olvídate, se diluye. Es el 28 de diciembre, purificación. Porque es el 28, ¿verdad? El Santos Inocentes. En fin, terminando, en radio y televisión está el rezago más evidente. La gente que sabe que hoy tenemos las mismas televisoras y radiodifusoras que hace 6 años o 10, entenderá que no hay cambio alguno. Perdón, estoy en desacuerdo contigo, Raúl. ¿Ya no son 2? ¿Ya no son qué, perdón? ¿Ya no son 2? No. Ya es una. Está bien, es una y es Pero si hubo un cambio, si hay un cambio radical. Hacia la concentración. Ahora, hacia la concentración, claro. Antes supuestamente eran competidores, claro. El supuesto era que eran competidores. Hoy ya queda claro que no lo son. Lo son en algunos campos, quizá no en otros. En fin, hay un acercamiento en materia de negocios. Lo que tenemos son las mismas estaciones. En 2006 había 460, hoy tenemos 465. Radios, hay algunas más por el cambio a FM, hoy había 1.154 antes y hoy son 1.262, 108 más. No hay realmente una diversificación de los medios, no hay mayor cobertura. Yo terminaría diciendo, en fin, que se necesita estar acotado por una gran desinformación o tener cara demasiado dura para decir, como dice el presidente Calderón, que en telecomunicaciones a su gobierno lo han definido la cobertura, la competencia, la convergencia. No es verdad. Esta es una gran mentira que se verifica no con comentarios críticos como los nuestros, no con experiencias de consumidores indignados, no. Esta mentira del presidente Calderón se confirma con datos que aparecen en su propio informe de gobierno.
Pues Raúl, muchas gracias. Como siempre, muy ilustrativo tus comentarios, tus reflexiones. Te agradecemos tu participación y te mandamos un abrazo afectuoso. Saludos de nuevo, muy buenas noches. Datos contundentes. Gracias, doctor Trejo. Hasta luego, doctor. Pues en efecto, los datos del informe son reveladores, pero también hoy presentamos en Media Telecom, bueno, más bien lo verán el día de mañana, un cuadro comparativo con América Latina. No solamente no estamos cerca de ningún país, estamos muy lejos, no lideramos ningún sector de las telecomunicaciones, lo cual es verdaderamente lamentable, ¿no? Y fíjate que otro de los rubros que se mencionan en el informe que vale la pena comentar es el tema de modernización legislativa. Y ahí, y además viene a cuento porque está Puri aquí en el estudio, y ahora ya es diputada. Así es, felicidades. Entonces, que sí, por cierto, muchas felicidades. O más bien, su más sentido pésame. No. Hacen falta voces críticas. Lo que yo decía es esta parte de modernización legislativa, pues hay que decirlo, ese rubro pues aparece casi vacío en el informe porque el presidente Calderón no presentó absolutamente ninguna iniciativa. Es más, el reglamento interior de la COFETEL, al que estaba obligado por ley, por un transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones reformada la ley en 2006, esta famosa ley Televisa, lo obligaba a expedir el reglamento a los 90 días de expedida esta reforma y no fue así. Ahora sabemos que está ya en ciernes se está cocinando ya ahí en Consejería Jurídica de la Presidencia un reglamento interno y llama la atención el momentum, para continuar con el latín de Puri, llama la atención el momento en el que quieren expedir el reglamento. Se me hace curioso si estará esto cocinándose de la mano del equipo de transición de Peña Nieto o estará siendo solamente elaborado por la gente, los funcionarios del presidente, porque mira, todavía tiene que pasar por COFEMER, por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. En el mejor de los casos estaría publicándose a finales o mediados de noviembre. Entonces sí llama la atención que un reglamento interior de la COFETEL vaya a ser expedido las últimas semanas del gobierno, ¿no? Bueno, nada más quería yo tomar el dato de la modernización legislativa, que no hubo tal, e incluso en el caso de la COFETEL, pues está haciendo esta jugada que me parece sospechosa, por decirlo menos, ¿no? Claro, pero por eso Purificación ya está en el Congreso y allá seguramente ya tienen claro cómo se podrán hacer las cosas. Mira, te soy sincera, entro con todo el ímpetu y el ánimo de que efectivamente se lleguen a hacer las cosas. Evidentemente, no es secreto que yo persigo ser el presidente de la Comisión de Radio y Televisión. ¿Y por qué? Pues porque llevan 3 legislaturas seguidas esta comisión en manos del Partido Verde, que como sabemos es el que ha dado cabida precisamente a la telebancada, y en estos 3 periodos legislativos no ha pasado absolutamente nada, excepto pequeñas reformas en lo correspondiente a cinematografía, que ahorita cinematografía ya no va a estar ahí, se va a pasar a la parte de cultura, ¿sí? Pero hasta recientemente era RTC, o sea, radio, televisión y cinematografía. Y las únicas reformas, o más bien modificaciones o dictámenes que hizo esta comisión, en realidad fueron dictámenes relacionados con cinematografía. De lo que he estado yo hablando con los diferentes asesores, esta comisión nunca se reunía, es decir, de todas las reuniones que tienen registradas oficialmente, estas reuniones no sucedieron. Es decir, hacían el vacío. Eran virtuales, eran como virtuales, eran ¿no? virtuales. De hecho, muchas veces, por ejemplo, el presidente no convocaba a las reuniones. Que era Gerardo Flores. Cuando ya se veía muy presionado, convocaba, pero la saboteaban ellos faltando mismos, sin quórum. Entonces simplemente la reunión no se llevaba a cabo por falta de quórum. Entonces no importa cuántas veces se presentara un proyecto para ser dictaminado por la comisión, si ese proyecto no convenía a los intereses de los representantes de las televisoras, simplemente se congelaba. Porque además, con el nuevo reglamento que fue expedido también hace 1 año y medio, pues resulta que, a pesar de que supuestamente tienen 45 días para dictaminar, se puede hacer una prórroga de 45 días, pero si después de la prórroga no dictaminan, no hay ninguna sanción, se muere. Es como si la iniciativa simplemente hubiera sido desechada. Oye, Puri, ¿cuándo se va a decidir quién va a presidir o cómo se va a integrar esta comisión? También. ¿Y quiénes están ahí? Hasta donde yo tengo entendido, Castro Tenti se está postulando por parte del PRI, inclusive con una movida un poco medio rara, ¿no? ¿Por qué, Puri?
No sé si ustedes supieron que mandó hace poco, aún cuando estaba de senador o antes de que porque entrara el nuevo Senado, mandó una carta al presidente Calderón pidiendo la destitución de Moni de Swan. Caray. Por algo ridículo, ¿no? Porque no había supuestamente publicado los informes. ¿No? ¿Cuándo mandó esto? Esto lo mandó la semana pasada. Uh-huh. Y entonces imagínate nada más. Y ya la verdad me sorprendí mucho porque me parece un absurdo. Sí se había publicado, el señor en perfecto desconocimiento, sin embargo hace todo un caso, pero me llamó la atención y empecé yo a investigar. Y lo que sucede es que, Castro Trenti se caracteriza y es un maravilloso operador por debajo del agua. Es decir, es de los que se mueven por debajo del agua, no les gusta hacer ruido o ser exhibidos. Y ahorita lo que está tratando es de ocupar la presidencia de RTC a sabiendas de que va a ser, por la misma presión política que hay sobre el Partido Verde y la telebancada, el que se quiera postular para la presidencia de RTC. Oye, Puri, tú tienes el apoyo, supongo, obviamente, de tu partido, pero como sabemos, estas comisiones pues se negocian, ¿no? Es una por otra, ¿no? Quién preside una y quién preside la otra. ¿Hay un verdadero interés por parte del partido del PRD para que ellos obtengan a través de tu candidatura, de tu diputación, obtengan la presidencia? El PRD está convencido de que para que haya cualquier tipo de reformas, la primera que es necesaria es la reforma de medios. Y por una sencilla razón. De lo contrario, cualquier iniciativa, cualquier reforma puede ser simplemente vapuleada, estropeada, mal informada por las televisoras para variar y no perder la costumbre si es que atentan en contra de sus intereses. Porque todo el mundo dice, ¿cómo podemos preocuparnos por todas estas cuestiones de las telecomunicaciones cuando hay gente que se está muriendo de hambre? Y no nos damos cuenta, o la población no se da cuenta de que todo esto de la digitalización, del gobierno digital, etcétera, es precisamente la herramienta, ¿no? Claro. Es decir, es como en la revolución industrial, o sea, la máquina del vapor la detonó. Como por ejemplo, en la electrificación de la... Voy a acordar la inspiración porque tenemos que retirarnos ya. ¡Qué barbaridad! Por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros. En efecto, el tema es apasionante. Interesantísimo. Las telecomunicaciones como factor de desarrollo social. Pero le damos seguimiento. Mejor día la próxima semana tenemos presidente de comisión. Podemos platicarlo. Por lo pronto, quiero agradecerle a Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos, Fernando Viveros, productor general, Mariana Torres, Jorge Bravo, Dinora Navarro en la producción, Margarita Cruz en las redes sociales. A usted que nos escucha, colegas, amigos, muy buenas noches. Gracias. Muy gracias. Gracias, Purificación. Gracias, Purificación. Muy bienvenida, Gracias. Hasta luego. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos. 102.5 Noticias MBS. en radio. Tu mejor elección.